Hola mis queridos estudiantes de segundo medio. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Les habla la profesora Bárbara Jerez y este video corresponde al video explicativo de la ficha número 11 de trabajo. Les recuerdo que nos encontramos en la asignatura de lenguaje y comunicación y esta semana corresponde a la semana 16 de nuestro trabajo a larga distancia. En esta oportunidad vamos a trabajar el discurso público, específicamente los recursos de persuasión. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Va a ser analizar los recursos persuasivos empleados en discursos públicos, audiovisuales y escritos, observando videos sobre la crisis medioambiental y sanitaria en el mundo, manifestando disposición a formar un pensamiento propio, reflexivo e informado mediante una lectura crítica. La tabla de contenidos que trabajaremos en esta clase parte por, en un primer lugar, la activación de aprendizaje. ¿Qué sabes tú del discurso público o qué recuerdas? Posteriormente vamos a realizar o a revisar el nuevo conocimiento que sería el discurso público, para continuar con esta práctica guiada en donde van a ver qué son los recursos persuasivos y cómo descubrirlos en el texto. Y finalmente vamos a terminar con la práctica independiente en donde les mostraré su ficha de trabajo. Comencemos. Activación de conocimientos previos. Haz ahora. ¿Qué características tiene un discurso público? Elabora un listado en tu cuaderno. Y pregunta número 2. ¿A partir de qué elementos se valida a una autoridad? Te invito a que desarrolles en tu cuaderno estas preguntas. Para eso, pausa el video y escribe la respuesta en tu cuaderno. Acá te esperaré para que las comentemos. Ahora que ya revisaste, ¿cierto? Y escribiste las respuestas a las preguntas, podemos comparar. Respecto a la pregunta número 1, ¿qué características tiene un discurso público? Podemos decir que el discurso público tiene como propósito entregar una opinión acerca de un tema polémico controversial. Es decir, que hay muchas opiniones contrarias o que se oponen frente a este tema, con la finalidad de invitar al lector o a la audiencia, ¿cierto?, a adherir a su tesis. Y respecto a la segunda pregunta, ¿a partir de qué elementos se valida una autoridad? Podemos señalar que se espera que el emisor corresponda a una autoridad validada como tal por la audiencia. ¿Sí? ¿Leíste bien? Nosotros, los receptores o la audiencia, somos quienes valida a la persona que va a emitir un discurso, ¿cierto? Al emisor. Por eso es que nosotros, por ejemplo, no cualquier persona nosotros lo vamos a escuchar con el mismo respeto, ¿ya? Porque somos nosotros quien validamos a la audiencia, entregándole la importancia que corresponde. Por ejemplo, escuchar un discurso de el Papa, ¿ya? Nosotros como audiencia, ¿cierto? Y quienes que son cristianos, validan a el Papa, la persona por quien representa, ¿cierto? Que representa a la Iglesia Católica, y a su pensamiento. A eso vaya entonces con que la audiencia valida a el emisor. En síntesis, entonces, querido estudiante, el discurso público es una forma comunicativa de opinión, en donde el emisor va a entregar una opinión sobre un tema polémico y lo va a decir a viva voz a toda la audiencia, y lo va a argumentar con el propósito de que la gente adhiera a su forma de pensar. Y quien valida al expositor va a ser la audiencia. Ahora, te invito a pausar el video y que observes el discurso de Greta Thunberg, que puedas encontrarlo en el link de la descripción. Ahí está Greta. Cuando veas el video, te invito a tomar atención a las siguientes preguntas que deberás responder. La número 1 dice, ¿qué elementos del discurso llamaron tu atención y por qué? Es decir, que cuando estés viendo el video, debes estar muy atento a los aspectos que llaman tu atención respecto al discurso de Greta. Y número 2, ahí me equivoqué, disculpen, ¿qué estrategias argumentativas usa Greta? Por ejemplo, ustedes logran encontrar en su discurso que para argumentar utiliza datos y hechos o apela a los sentimientos, ¿ya? Te invito entonces a que veas el video que está en la descripción y anotes tus respuestas en el cuaderno. Acá yo te esperaré para que las comparemos a la vuelta. Pausa el video y sigue las instrucciones que te acabo de dar. Ahora que está todo listo, que ya puedes, ya tienes listas tus respuestas, podemos compararlas
con las mías. Respecto a la pregunta número 1, ¿qué elementos del discurso llamaron tu atención y por qué? Yo puse acá algunas bien básicas, pero seguramente tú anotaste unas mucho mejores que las mías. Llama su atención su voz calmada pero firme, ¿cierto? Que denota seguridad al hablar, incluso un poco de molestia. Que el discurso trata sobre un tema relevante que nos compete a todos, que es el cuidado del medio ambiente. Y respecto a la pregunta número 2, ¿qué estrategias argumentativas utiliza Greta? Por un lado, apela a la emoción, ¿cierto? Cuando habla del poco tiempo que tenemos, de la responsabilidad que tenemos y de que estamos destrozando, ¿cierto?, el futuro de los niños. Y también apela a la conciencia y responsabilidad que todos tenemos con el medio ambiente. Estos son los elementos que llaman la atención de su discurso, ¿cierto? Tiene un lenguaje corporal bien particular, Greta, cuando se expresa, que indica seguridad, certeza de lo que está diciendo, y un poco, como yo les decía, de molestia por lo que podemos entregar o comprender que ella está bien comprometida con el tema, ¿cierto? Ahora, atención, ojos en la pantalla, lápiz en la mano y máxima concentración a lo que yo voy a explicar, porque esto justamente es lo que vas a trabajar en tu práctica independiente. Así que, atención. Los recursos persuasivos. ¿Qué son? Corresponden a las estrategias que utiliza el emisor para validar los argumentos que respaldan su tesis. En esta oportunidad, nosotros vamos a analizar recursos persuasivos de un discurso público. Y vamos a tener existen muchos recursos persuasivos, pero en esta oportunidad solo vamos a trabajar dos. El de oposición-contraste y el uso de la primera persona gramatical. La oposición-contraste corresponde al uso de un argumento contrario a la tesis defendida, el que se emplea con la finalidad de evidenciar su invalidez, ¿ya? Suele utilizarse conectores de oposición, tales como pero, sin embargo, en vez, ¿cierto? Más. La oposición-contraste va a ser utilizada, entonces es una idea que contraria a la tesis que está definiendo el emisor, que uno podría decir, ¿y por qué utiliza una idea contraria a lo que él o ella está defendiendo? Justamente para invalidarla, ¿ya? Es una estrategia que utiliza para invalidar esta idea, ¿ya? Para derribarla. Y el uso de la primera persona gramatical se usa con el propósito de representar a un colectivo, ¿cierto? O involucrar al receptor. ¿Ya? Es una estrategia que sirve, como dice ahí, para representar a una comunidad, a un gran número de personas y también para involucrar al receptor. Puede emplearse directamente la persona gramatical yo, nosotros, ¿cierto? O conjugarse en el verbo. ¿Qué tienen que tener súper claro entonces? Que generalmente hay un conector de oposición cuando hay una oposición contraste, ¿ya? Atento a los conectores, pero sin embargo, más, ya que les va a indicar una oposición. Y atento al uso de la primera persona gramatical, porque también es un recurso de persuasión para involucrar, comprometer. Al usar, ¿cierto?, el nosotros en un discurso, está comprometiendo tanto a la persona que habla como al público. Y obviamente estos son para fortalecer la argumentación. Atención ahora porque te voy a mostrar un ejemplo. Ejemplo de recursos persuasivos. Te invito a que pauses el video y puedas leer el texto. Para efectos de tiempo yo lo voy a hacer de inmediato, pero tú lo pausas y lo lees. Trata de buscar uno de los recursos que trabajamos, que es la oposición-contraste. En esta oportunidad yo lo voy a destacar. Acá tenemos entonces que ella habla, cuando dice mucha gente acá al principio, mucha gente dice que Suecia es un país pequeño y que no importa qué hagamos. Y acá viene un conector, pero debo estar atento entonces porque tenemos acá un conector de oposición. Y dice, pero he aprendido que nunca eres tan pequeño como para no hacer la diferencia. Y ahí tenemos entonces que con este pero invalida lo que se creía, en este caso que que Suecia sea un país pequeño no va a haber mucho, lo que haga no va a tener mucha implicancia, bueno, ahí ella lo descarta, pero he aprendido que aunque seas pequeño, igual se puede hacer la diferencia. ¿Dónde más tenemos otro conector que nos puede indicar oposición? Muy bien, y como dice ahí, pero para hacer eso tenemos que hablar claro, no importa qué incómodo sea. Pero a mí no me importa ser popular, me preocupo de la justicia climática y del planeta
vivo. Y sin embargo, les roban su futuro enfrente de sus propios ojos. Y acá tenemos, por ejemplo, dicen que aman a sus hijos sobre todas las cosas, ¿ya? Y acá tenemos la invalidez, ¿cierto? Y sin embargo, a pesar de decir esto, les roban el futuro, ¿cierto? Al no cuidar el espacio, la tierra. Acá tenemos entonces recurso persuasivo de oposición-contraste. ¿Cómo lo descubro, profesora? Fijándome en la idea que quiere indicar, ¿cierto?, el emisor y la idea que, el conector, ¿cierto?, el conector que me va a indicar oposición. Ahí vamos a encontrar la oposición-contraste. Ahora vamos con el segundo recurso persuasivo, que era el de la primera persona gramatical. Lo mismo, pausa el video, lee el texto y trata de encontrar el uso de la primera persona gramatical. Acá yo lo tengo. Ahora hablo en nombre de la justicia climática. Ahora yo, ¿cierto? Ahí está representando una colectividad. Está hablando en representación de la justicia climática y es ella la que está hablando. Que podríamos hacer todos juntos si realmente quisiéramos, no quisiéramos, entregando la responsabilidad a todos, ¿cierto? Nos la dejan a nosotros, los niños, le entregan la carga a ellos cuando son todos. Nuestra civilización está siendo, ¿cierto?, sacrificada. Nuestra biosfera. Si se dan cuenta, es muy distinto decir la biosfera está siendo sacrificada, decir nuestra biosfera está siendo sacrificada. ¿Ya? El nuestra ya entrega una responsabilidad y compromete de alguna u otra manera a la audiencia. No es cualquier biosfera, es la nuestra. Necesitamos todos, ¿cierto?, mantener los combustibles y focalizarnos en la equidad. Deberíamos cambiar el propio sistema. No debería, ¿cierto? Acá, entonces, el uso de la primera persona gramatical fortalece la argumentación al comprometer a la audiencia. Y, por lo tanto, acá tenemos el recurso persuasivo de la primera persona gramatical. Ahora, acá hay una sistematización de la estrategia para que tú puedas tenerlo mucho más claro. Lo primero que debo hacer entonces es leer el texto para comprender bien de qué se trata, obviamente utilizando todas las estrategias que ustedes conocen, subrayado, encerrar el referente, escribir ideas principales al costado del párrafo, etc. Luego lo leo nuevamente, pero esta vez, como dice ahí, identifico los recursos persuasivos. Es decir, la primera lectura es una lectura de comprensión, de primer acceso a la información. Y la segunda lectura es una lectura intencionada de búsqueda de los recursos persuasivos que estudiamos. Es decir, debes estar atento a la oposición contraste con los conectores, ¿cierto? Y al uso de la persona gramatical. Finalmente, obviamente, contrasto esos argumentos con los recursos identificados. Y ahora, estudiante, te explico la práctica independiente. ¿Qué vas a hacer? Para comenzar la práctica independiente, te invitamos a leer un discurso público de Greta Thunberg, otro de Greta Thunberg, pero esta vez en la ONU. El link lo vas a encontrar en la descripción. Toma atención a los recursos persuasivos y a su uso. A partir de ello, resolverás tu ficha de trabajo. Y la ficha de trabajo será publicada junto con el video en los canales oficiales de comunicación. Y ahora te voy a mostrar la ficha de trabajo para que sepas cuál es. Acá tenemos entonces la ficha de trabajo, el objetivo. Acá está el primer discurso, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan ver, el discurso de Greta Thunberg en la ONU. Ustedes lo van a poder leer y lo van a ver, ¿ya? Yo se los pongo acá para que les sea mucho más fácil hacer el análisis, encerrando los recursos, etc. Preguntas de comprensión, acá ponen el recurso persuasivo y la función, y acá explica, ¿cierto?, una oposición contraste y qué efecto provoca en la audiencia, y luego una opinión respecto al tema que se está tratando. Esa es la ficha de trabajo, entonces, jóvenes, y pueden encontrarla junto a su video en los canales oficiales de comunicación, la página del colegio y Facebook. Con esto, mis queridos estudiantes, entonces nos vemos en la próxima cápsula de aprendizaje y se despide cariñosamente su profesora Bárbara Jerez. Que se encuentren muy bien y nos vemos hasta pronto.